en este pequeño seminario, ¿no? Y bueno, normalmente me enfrento siempre a estudiantes de letras regularmente, pero bueno, para mí en esta ocasión es como un momento especial porque no había tenido como esta retroalimentación también con alumnos de posgrado de otras disciplinas que evidentemente son dialogantes, sobre todo cuando nos dedicamos, en mi caso, al estudio de la materialidad de la literatura, ¿no? Que esa es, digamos, la línea, el campo de investigación que pues hemos ya abierto y consolidado ya en una década en la UAM Iztapalapa. Ya hay varias generaciones, ¿no?, de estudiantes de letras que van hacia esta línea y bueno, pues es siempre un placer también encontrarme con Marina, una colega también de la cual he aprendido mucho y también dialogado en este sentido y también con mucha generosidad compartido proyectos en común. Lo primero que pensé es, bueno, a ver, de acuerdo a su temario, ¿de qué les voy a hablar? Porque como estudiosa, digamos, de la edición, pues el periodo que a mí me fascina es el periodo de la primera mitad del siglo XX y específicamente la década armada, ¿no? Cómo se hacían libros en tiempos de guerra. Eso es algo que a mí particularmente me atrae, ¿no? Y por eso llegué a este proyecto que decía Marina de cultura, ¿no? Porque me pareció desde la literatura cómo es que se formaron esos primeros estudiantes de letras, qué libros tenían a mano y quiénes les proporcionaban esos libros, ¿no? Los editores, autores, antologadores o antólogos, quienes le daban una visualidad a esos libros, estos primeros que les llamaban decoradores de arte, ¿no? Estos primeros diseñadores de portadas que empiezan a darle una vista a la edición en México, ¿no? Fusionando estilos, haciendo como una galería muy ecléctica, ¿no?, que se podía observar en una colección, ¿no? Y por eso llegué a esta colección Cultura, que fue una colección de 87 títulos, y bueno, empezaron desde lo más modesto, ¿no?, con un rescate, incluso para ese momento, de un escritor del siglo XIX, mexicano, Ángel de Campo, periodista, y la primera portada, pues era una portada que la rescaté, digamos, en esta edición facsimilar, pues era una portada que ya incluso para ¿sí la ven? Para un periodista, oscura, pero ¿sí se ve? A ver, voy a intentar prender un poco la luz aquí, a lo mejor sí. si se da ahí, ¿no? Este era el ejemplar, su portada y su portada, digamos, interior, ¿no? Ahí alcanzan a ver el año, ¿no? 1916, ¿no? Este fue el primer numerito que apareció. Y bueno, ya incluso la prensa de la época dijo, pues está muy padre la iniciativa, esperemos que lo logren, porque bueno, a veces estos proyectos se quedan en intenciones y no pasan del primer número, etcétera, ¿no? Y le hacen una crítica desde un periodista que evidentemente nos hace pensar que usaba un seudónimo llamado Juan Amberes. Este periodista ¿no?, dice ahí, bueno, festejamos evidentemente la aparición, pero podrían como ponerle más cariño y amor a la portada, ¿no? Como diciendo, bueno, está muy insulsa esta portada, ¿no? Hagan algo más atractivo, ¿no?, para los lectores, ¿no? Lo cual nos hace pensar también en un
Y con esto voy a terminar hablándoles desde mi experiencia como editora en Alfaguara, en un periodo que se distinguió por ser de concentración, ¿no?, transnacional de la producción editorial, en el caso mexicano, ¿no? Las portadas, ¿no? Y entonces este personaje, en 1916, Juan Amberes dice, por favor, pónganle arte, ¿no?, a los números de cultura. Y el editor, fundador, uno de los, son dos, pero digamos el principal, es Agustín Loere Chávez, un personaje importante, entre otras cosas, porque fue en la época, pues el que fundó la primera escuela de bibliotecología y archivonomía en México, ya en estos periodos convulsos, ¿no?, con el gobierno de Carranza. Y este editor muy sensible, además viene de una familia de impresores, editores de Aguascalientes del siglo XIX. Su tío fue Ezequiel Chávez, que fue fundador de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México, bueno, lo que ahora conocemos como la UNAM, y digamos, este editor, Agustín Loere Chávez, contesta a Juan Amberes y le promete que sí, que le van a poner amor a la visualidad, ¿no?, a la parte gráfica del libro. Y en efecto lo hacen, lo van haciendo a lo largo de 7 años, en donde empiezan a hacer portadas maravillosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, está una de las portadas de cultura. Esta es una de mis preferidas, es una portada preciosa, ¿no?, donde juegan a cierto guiño con el arte grecolatino, por ejemplo, pero también está otra más, ¿no?, hacia jugando con diseños más franceses. En fin, les puedo mostrar, ahí está otra que, bueno, hay muchas que me gustan, pero por ejemplo esta antología de Tagore, ¿no?, donde, bueno, hay incluso una tinta metálica, ¿no?, ya en ese momento, ¿no? En fin, que desde, por decirlo así, desde una visión gráfica nos puede ir orientando esos 7 años de producción de la colección, cómo fueron. Podemos hacer una historia de la práctica y la tecnología, ¿no?, editorial de la época. Qué nuevas tecnologías, cómo también se fueron afinando y consolidando los talleres también de impresión, qué prácticas se utilizaban. Pensemos, es un momento también de transición entre las prácticas editoriales de los impresos periódicos hacia la edición de libros, ¿no?, que también esta colección nos permite ver ese tránsito, cómo los lectores que solo en un momento dado leían periódico, pasaron a leer también libros y a darle un valor al libro, a coleccionarlo y a formar sus primeras bibliotecas, ¿no? Bien, entonces, a partir de este proyecto, que es como lo que a mí me interesa desde la investigación de esta época, les voy a hablar también de mi experiencia editorial, ¿no? Y también de lo que hago como docente en la UAM Iztapalapa, en la carrera de Letras Hispánicas, en los seminarios de producción editorial, pero también en una materia obligatoria que tienen los alumnos de letras que se llama Introducción a la Edición, donde pues es justo una oportunidad que ellos tienen en la carrera. Son 3 áreas terminales, 3 áreas de especialidad. Una que sería la clásica, que le llaman de investigación literaria, que es, bueno, la forma tradicional de realizar investigación literaria. Otra, y las 2 nuevas áreas que se crearon hace una década, que son
didáctica de la literatura y producción editorial. En producción editorial es donde yo me ubico y entro como docente con la idea, sobre todo, de crear áreas de vinculantes con el mercado laboral, es decir, hacia dónde se dirigen también los estudiantes de letras, normalmente los que no quedan en la academia, laboran en cuestiones de enseñanza de la literatura o más hacia una visión pedagógica de la enseñanza de lengua y de la literatura, y la otra es finalmente el área que nos ocupa, que es la inserción de estos estudiantes en la industria editorial, ¿no? Yo soy justo un estudiante de letras que terminó en el área de laboral de la edición, ¿no? Trabajé tanto en edición académica como finalmente en la edición comercial. Me formé desde un sello editorial que sigue, de estos independientes que siguen en pie, extraordinariamente en pie, que es Juan Pablos, editor, que coedita o coeditaba, ¿no?, con universidades, institutos, instituciones académicas sobre todo, tanto al interior del país como en la Ciudad de México. Y bueno, yo me inserto ahí en esta práctica. Posteriormente llegué a Alfaguara, justo en los años 90, cuando eh, estaba justo el auge, ¿no?, de las transnacionales en México, que es el periodo al cual me invitó Marina, que habláramos un poquito, en qué momento empieza a observarse esta concentración, ¿no?, de la, digamos, de la inversión y el capital transnacional en las industrias editoriales, que es un proceso que hay que entenderlo también desde la lógica corporativa, ¿no?, empresarial. Es decir, no hablamos de una empresa, sino hablamos de muchas empresas que forman un corporativo, que se encadenan y que se vinculan como un sistema, ¿no?, empresarial. ¿Por qué lo digo? Porque en ese momento, por ejemplo, finales de los 80s y 90s, empezamos a ver que el mercado editorial internacional empieza a aglutinarse a partir de corporativos, ¿no? Corporativos que siguen vigentes al día de hoy, ¿no?, como sería Grupo Planeta, como sería ahora este nuevo diagrama de Penguin Random House Mondadori, ¿no?, que son, digamos, los dos grandes concentradores, sobre todo si vamos a hablar de el libro en español, los dos grandes concentradores de la industria editorial. Bien, y claro, yo hablo también desde mi interés literario, ¿no?, como también editora de literatura en un momento dado, pues de este momento que es crucial. ¿Por qué es crucial? Porque cambió, por decirlo así, las reglas del juego, de cómo se editaba, sobre todo a inicios, la primera mitad del siglo XX, y cómo termina editándose en la segunda mitad, a partir, digamos, finales de los 80s, la década de los 90 y hasta el día de hoy, cómo se edita, ¿no?, desde estos corporativos y qué significa eso en términos culturales también y evidentemente laborales, ¿no?, y también para la edición misma. Bien, hay cierta bibliografía importante que a mí me parece clave, que estaría bien, si les interesa, revisar para sus investigaciones, que es la edición sin editores, las grandes corporaciones y la cultura de, aquí lo tengo, Andrés Schifrin, ¿no?
que también tiene como la segunda parte, ¿no? De este ensayo. Andrés Schifrin es un editor muy reconocido que viene de una, digamos, familia de editores también, ¿no? Franceses, pero que termina inserto en la industria editorial de Estados Unidos. Y bueno, me parece que este libro fue muy importante porque, entre otras cosas, advierte sobre este proceso, ¿no? Cómo cambió la práctica editorial a partir de este proceso, en el que estos corporativos empiezan a comprar sellos editoriales, ¿no? Empresas editoriales de larga cala, con un prestigio cultural, literario importantísimo, ¿no? En todos los países. Y entonces empezamos a ver que ya la visión que puede imperar en el caso del siglo XIX y todavía a la mitad del siglo XX sobre la historia de la edición cambia, ¿no? Del formato nacional al formato transnacional, ¿no? Es decir, lo que se decide editar en un país o en otro no tiene que ver con ya el proyecto nación propiamente, no desde los corporativos. ¿Qué significa esto? Significa, por un lado, les decía, el cambio de la práctica editorial, pero también la visión de esa práctica y la decisión de qué es lo que se edita. ¿En qué sentido? Y aquí quiero hablarles un poquito de mi experiencia. Cuando yo entré como asistente editorial en Alfaguara, asistir a la que ahora es un importante personaje para nosotros, que es Marisol Schulz, directora de la FIL Guadalajara. En ese momento ella era la editora encargada de Alfaguara, ¿no? El director era Saltiel Alatriste, ¿no? Y bueno, yo me inserto a trabajar con Marisol como su asistente en ese periodo. Estoy hablando 1996, más o menos. No, antes. 1994, antes. Cuando empezaba en México el rum rum de Alfaguara, ¿no? Y parecía que, bueno, se anunciaba Alfaguara con bombo y platillo y cacareábamos mucho y había toda una campaña publicitaria muy importante. Y lo que empezó a suceder esos años, digamos, en la segunda década, a finales del siglo, es que Alfaguara, la filial mexicana, alojada en Santillana, ¿no? Como una de las empresas del grupo Santillana, nosotros decíamos éramos el patito feo de Santillana, empezaron a editarse autores locales. Yo creo que ese principio de edición ayudó, por un lado, hasta cierto punto, a proyectar la producción, digamos, de escritores con el lema nacional de mexicanos de una manera internacional desde una filial, ¿no? Donde se explota la marca del autor, que es un proceso propio del siglo XX, la creación de la marca autor para el mercado editorial y sobre todo literario. Recordemos la frase de Alfaguara, ¿no? Las mejores plumas, ¿no? Siempre. Es una editorial que vende autores, ¿no? Al menos el sello se presenta como una editorial que vende grandes autores, ¿no? Que así fue creado, ¿no?
Pero para ese momento que yo les digo, Alfaguara ya es parte del grupo Prisa y lo que hay ahí es diríamos en términos ahora, ¿no? Más actuales, lo que se hizo con los catálogos que se compraban, se compró Aguilar, se compró Alfaguara, Altea, Taurus, ¿no? Sellos muy importantes que definieron el pensamiento, la literatura del siglo XX, ¿no? En español. Para finales de ese siglo, lo que se hizo fue una extracción, diríamos ahora, de los catálogos, ¿no? Es un procedimiento extractivo del catálogo, en donde lo que importa es vender, porque lo que le importa a los corporativos es vender a toda costa. No me importa si la obra es maravillosa, tiene un valor literario, va a cambiar la visión de los lectores, no. Y eso es lo que advierte Schifrin. Ya no, la edición ya no está en manos de los editores, esta visión del editor como un intelectual sensible a un mercado, a un público, o que busca crear nuevos públicos para compartir esas lecturas, decía otro editor clásico, ¿no? En esta visión del editor intelectual como Roberto Calazo, ¿no? Que comparte su biblioteca de alguna manera, ¿no? A través de sellos como Adelphi, ¿no? Estoy hablando de Calazo, ¿no? Pero también por ejemplo, lo veríamos en Alemania con, ay, se me fue el nombre, Surkamp, ¿no? Por ejemplo. En fin, distintas vertientes, como lo vemos de sellos parecidos, de tipo, de editor, ¿no? Eso cambia hacia finales del 20, justo con esta concentración corporativa. Y por eso el título de Schifrin es La edición sin editores, porque los que van a decidir qué se edita no son los editores a cargo o los editores ejecutivos, sino los encargados de los ejecutivos de mercadotecnia. Esos son los que van a decidir qué es lo que se publica. Los editores proponen, pero los que deciden son los ejecutivos de mercadotecnia, ¿no? ¿Qué efectos tiene esto? Bueno, entre otras cosas, lo que se ha visto es una pobreza cultural en la oferta cultural. ¿Por qué? A mayor títulos, aunque el tiraje sea menor, la apuesta es una oferta cultural. Cuando reducimos el número de títulos, porque lo que se busca, y esa es la lógica corporativa, es publicar más ejemplares. Estoy hablando todavía del libro impreso, evidentemente, ¿no? Lo que se busca es, no me importa tener 10 títulos si por cada uno voy a imprimir 1000 ejemplares. Me interesa imprimir un título y 10,000 ejemplares. ¿Me explico? Porque la ganancia que yo puedo obtener a partir de eso es mucho mayor desde la lógica mercantil. Estoy reduciendo, claro que es mucho más complejo que esto, pero estoy tratando como de generalizar un poco, ¿no? Para que entendamos los efectos de este orden corporativo que son o que representan las empresas transnacionales. Por supuesto que estas empresas transnacionales cotizan en las bolsas, ¿no? Bursátiles, y ellos lo que les importa es ganancia, evidentemente. Solo que el libro, y ustedes lo han comprobado una y otra vez, el libro, la edición, las publicaciones, son una mercancía singular. No se parecen ni al jabón, ni a la pasta de dientes, ni al papel de baño, ¿no? Es decir, comportan, como diría Pierre Bourdieu, ¿no? Una doble naturaleza. Es decir, tienen un perfil simbólico,
y cultural, y tienen otro que es comercial y mercantil, ¿no? Son mercancía, pero es una mercancía que también representa un prestigio cultural. De ahí que un poco el libro se salga de los canales habituales de cualquier otra mercancía, como sería, insisto, jabón de baño, ¿no? O cualquier otra, o cereal, por ejemplo. En fin, ¿no? Una mercancía más. Porque tiene esta parte que es intelectual, que es, digamos, inmanente, que es, ¿no? Que es la creación, por ejemplo, ¿no? Es decir, un mercado cultural que representa símbolos, ¿no? Que importan, pero importan no en términos de lógica comercial. Eso, decía, tiene efectos en relación con la oferta cultural, en el mercado cultural, pero también afecta en términos de industria, ¿no? Es decir, ¿qué significa tener un corporativo? Pues significa también presentarse como un monopolio y es acaparar espacios, escaparates, ser más agresivo en términos publicitarios, mercantiles. Y eso también va en contra, por decirlo así, de la industria misma, sobre todo si lo pensamos en términos de industria nacional, ¿no? Como lo entiende y por eso se agremian las cámaras nacionales, ¿no? De la industria editorial en México y en cualquier lugar, ¿no? Que tiene una lógica nacional y evidentemente esta lógica nacional se ve afectada necesariamente por esta agresividad con la que entran, ¿no? Y operan estos grupos transnacionales. Evidentemente, hay ciertas fisuras también en este sistema que parecería demoledor, que de pronto Schifrin, ¿no? Como buen editor y como editor también que viene de una tradición judía, lamenta y es muy, digamos, fatalista, ¿no? En términos de se acabó esa edición a la que la comunidad letrada está acostumbrada, ¿no? Por supuesto que no, por supuesto que hay, siempre hay grupos opositores y prácticas alternativas, etcétera, porque como todo monopolio, pues se va a concentrar en públicos masivos, no en públicos especializados, no en públicos con intereses más singulares, particulares, ¿no? Que son los que finalmente estos pequeños nichos son a los que responden estos otros editores independientes, alternativos, etcétera, que sí están fijándose en estos otros públicos, ¿no? Y que desarrollan prácticas más directas en ese sentido, ¿no? Entonces, como buen corporativo, va a dejar espacios, grietas, sin atender y ahí los editores independientes van a aprovechar la situación. Y a eso voy a otra bibliografía que me parece interesante también revisar, que es esta otra visión de la cual les hablo, que es la industria del libro de Jason Epstein, ¿no? Que es más optimista. Y dice, sí, inevitablemente llegó este momento a la industria editorial, los grandes corporativos, esta lógica que no nos permite, de pronto pareciera que nos impide a los editores tomar las decisiones más importantes de qué es lo que se publica. Pero lo que también deja abierto
y que creo que ilustra también lo que está sucediendo actualmente, dice, pero no todo lo pueden cubrir, ¿no? Y también subestiman estos corporativos a los públicos, ¿no? A esta idea de homogeneizar masivamente a un público. Y hay un momento en que también las fórmulas que explotan estos corporativos se agotan, ¿no? También las fórmulas se agotan. Y los corporativos veíamos que no dan paso a lo creativo. Eso lo permiten otro tipo de lógicas editoriales, pero el corporativo no permite tanto estas lógicas creativas porque no le gusta perder, no les gusta tomar riesgos. A los vendedores no les gusta tomar riesgos. En cambio, un editor sí arriesga. Claro, busca arriesgar lo menos posible, pero sí sabe, ¿no?, que la creatividad es el motor finalmente, o lo que puede proyectar, ¿no?, el prestigio de su sello, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, bueno, vemos cómo están estas dos lógicas ahí, ¿no?, en el mapa, ¿no? Por supuesto, el espacio que ocupa la transnacional pues, es inmensa en relación con estos márgenes que podrían ocupar la lógica de la edición independiente, ¿no?, que busca más esta tradición cultural de la edición, ¿no?, y que busca incluso, puede tener vertientes o manifestaciones sociales importantes, de vinculación. Estoy pensando en estos proyectos como las cartoneras, ¿no?, que están también, ¿no?, digamos, cohabitando ecosistema editorial, ¿no? Está ahí presente también, que es una práctica que se extendió por toda América Latina, ¿no?, y que tomó diversos perfiles que van desde atender a necesidades como publicar en lenguas originarias, hasta contender con grupos o en la lucha como una resistencia pacífica y social frente a momentos muy difíciles de violencia. Estoy pensando en la ratona cartonera, en el norte del país, en un momento donde había toque de queda, donde las balaceras eran imparables, donde la sociedad civil se vio extremadamente amenazada, ¿no?, por el narco y la seguridad nacional. Bueno, lo que es ahora, entonces era el ejército, ¿no?, mexicano. Entonces vemos también estos proyectos sociales, ¿no?, donde la actividad editorial es fundamental, ¿no? Y otros, por ejemplo, otro ejemplo muy interesante es los talleres que algunos grupos realizan para, que toman la experiencia, la práctica del libro artesanal, que es como definiríamos el tipo de libro que hacen las cartoneras, ¿no?, para reivindicar y dignificar grupos como con cierta discapacidad o una capacidad diferente, ¿no?, en donde la práctica, el que elaboren ellos mismos un libro, hablando de su experiencia, de su dificultad para insertarse en la vida social, sobre para sensibilizar a la sociedad en este tipo de convivencia, pues resulta extraordinario, ¿no? Tenemos esto y al mismo tiempo tenemos estas lógicas corporativas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar de estas lógicas corporativas? Por ejemplo, en esta parte inicial que yo les decía con mi experiencia en Alfaguara en los años 90, lo que se vio es cómo esta lógica corporativa
hizo un proceso extractivo de los escritores más reconocidos en ese momento, ¿no? Les voy a hablar de una colección porque una de las cosas que más me gustan es hablar de colecciones. Marina lo sabe. Y una colección que me tocó editar, hacerme responsable en México de esa colección que se lanzó a través de Alfaguara, que obviamente tiene su origen en España, con la edición, no sé si conozcan, de los cuentos completos de Julio Cortázar. ¿Sí la ubican? ¿No? Esa colección, por aquí la tengo. Sí. Ahorita voy por ella. Bueno, voy de una vez. Espérenme, no me tardo, está aquí al lado. Bueno, esta principio de colección a cargo de Juan Cruz, que era el editor de Alfaguara en ese momento en España, y en una digamos, reunión entre filiales, porque recordemos que estos corporativos se manejan en filiales por cada país, ¿no? Entonces tenemos la filial Alfaguara en México, en Centroamérica, en Argentina, Colombia, Venezuela, Chile, etcétera, ¿no? Se maneja por filiales. ¿Pero qué hacen estas filiales? En realidad, estas filiales empezaron primero como funcionaban las filiales incluso a inicios del 20, ya a finales del 19-20, pienso en España en particular, filiales como la misma Espasa Calpe, o filiales como Calleja, algunas de ellas, ¿no? Que lo que hacían era poner como una oficinita en cada país y tratar de, desde la filial, contravenir, sobre todo amortiguar costos, ¿no? De producción, imprimiendo en los mismos lugares, aunque la edición fuese, digamos, hecha en España y concebida en España, lo que se hacía era, digamos, maquilar, ¿no? Propiamente maquilar las ediciones, ¿no? Para que el costo fuera menor, no llevara el precio de la importación, no llevara una serie de impuestos también, aduanales, etcétera, y de esa manera, ¿no? Amortizar lo que serían los costos de producción. Pero eso no significa darle trabajo a editores locales, a profesionistas locales, etcétera, ¿no? Ese fue un proceso posterior, ya, digamos, a mí sí me toca, dentro de esa lógica filial, empezar a trabajar de esta manera, ¿no? Esta es la edición, ¿no? Estos, digamos, con esta... esta fue la primera publicación que abrió lo que sería una colección de Alfaguara muy importante, que curiosamente, dentro de las páginas de esta colección, quiero decir que el diseño de la colección fue de José Crespo, Teresa Pérez Létegui y Rosa Marín, ¿no? Son los que se encargan de la edición, y es una especie de collage, ¿no? Ahorita también rescaté ahí unas fotos, no son las mejores, no me dio tiempo de preparar algo rapidísimo, pero a partir de estas ediciones de Cortázar surgió una colección que al interior de la empresa se le llamó Obra Reunida, colección Obra Reunida, aunque nunca ostentó el nombre de colección, ¿no? En ningún momento aparece el nombre como colección, ¿no? Pero al interior, todos los editores, todos los que trabajamos en el interior de la empresa, la conocimos siempre como Obra Reunida. Y así se programaba las ediciones, en este famoso programa
anual que todas las editoriales tienen para manejar sus catálogos de novedades, etcétera, ¿no? En ese momento, no sé si puedo compartir. Sí puedes. ¿Sí Para puedo? una presentación, es hasta... Pues es nada más mostrarles un PDF. Sí, abajo donde dice... ¿Presentar ahora? Sí. Ok. Sí, seleccionar pantalla. Dice que Firefox no permite que se accede de manera permanente. A ver, voy a tratar. ¿Qué puedo hacer? Dice que no puedo compartirla. Bueno, la otra opción, si no, me la mandas por correo o me la mandas por WhatsApp y yo la proyecto. Ok, entonces vamos a tratar de enviársela a Marina. Ok, en un momento más, para que se pueda apreciar ahora mismo se los envío. Creo que está aquí, ya. Perfecto. Ya te la envié, Marina. Y en cuanto me llegue la paso. Perfecto. Y ahora no sé dónde las dejé. Acá estoy, ya, perfecto. Bien, entonces, bueno, a mí me tocó lanzar esta colección de obra reunida, en donde se empieza a publicar a autores locales, es decir, autores que producen en México, porque hay algo que, curiosamente, las empresas transnacionales no pueden omitir, y es que, no sé si quieras, bueno, ahí hay una, ¿sí lo pueden ver? La primera edición que apareció en México de esta colección fue la colección de Monterroso, que se llama Cuentos, Fábulas y lo demás es silencio, que fue la primera, en realidad es una antología, ¿no? Lo que se está haciendo ahí es la fórmula es la antología que define esto de obra reunida, de una colección obra reunida. Una antología que no necesariamente es rigurosa, ni crítica, ni nada. ¿Qué es lo que se está vendiendo ahí en realidad? Obviamente al autor, pero sobre todo que es una antología que el autor quiso realizar de sí mismo. Es decir, un personaje reconocido dentro de un campo, ¿no? Cultural, literario, nacional, en este caso Monterroso, aunque sea de origen centroamericano, se considera un autor mexicano, en su mayor momento de reconocimiento, hace a través del sello Alfaguara si se llega a colar ruido es que tengo No te preocupes. Tamborcitos y demás, ¿no? Ya saben que con la pandemia todas las calles se volvieron el centro histórico de la ciudad, dice mi hija. No te preocupes. Ajá. Bueno, entonces la fórmula de la antología es que es una antología de autor, ¿no? Digamos, lo que se está vendiendo ahí es que es una antología de autor y las posteriores se fue abriendo, ¿no? Hacia, por ejemplo, la de Arriola,
incluso autores que no son como de nichos o públicos mucho más especializados, como sería el propio Elizondo o García Ponce, ¿no? También ahí apareció Sergio Pitol, pero hubo un momento en que empezó a abrirse la colección a hispanoamericanos, autores hispanoamericanos. Y quien abre esta ventana en México, digamos, la edición que abre esta ventana en México a estos autores hispanoamericanos, va a ser la edición de Rubén Fonseca, ¿no? Los mejores relatos, con una traducción también mexicana, etc. Entonces, como les decía, hubo un momento, ¿no? Hay momentos también dentro de estas lógicas corporativas que no pueden evitar lo local, ¿no? ¿A qué me refiero? También en Alfaguara sucedía mucho. Tiene otras colecciones que son bibliotecas de autor, ¿no? Entonces, la biblioteca Vargas Llosa, la biblioteca, ay, se me fue el uruguayo. Benedetti, ¿no? Benedetti, exacto. Benedetti, Mario Benedetti. La colección incluso Saramago, por ejemplo, ¿no? Que también nacen desde la filial, la matriz española, ¿no? Y se van, digamos, implementando en las filiales hispanoamericanas. Y sucedía mucho que cuando se lanzaba un título por ejemplo, Saramago, que tiene un gran público en México, ¿no? Y se lanzaba un nuevo libro de Saramago, una nueva edición en las distintas categorías que les digo, en distintas colecciones. Por lo regular, en el caso mexicano, se cambiaban las portadas. Es decir, no gustaban las portadas españolas. Curioso, ¿no? Y con eso empecé cuando les decía, ¿no? De Juan Amberes en 1916, que les decía, oigan, pónganle amor a las portadas, ¿no? Hagan una portada digna, les decía a Cultura, ¿no? Curiosamente, a final de siglo, en la práctica editorial de un corporativo, y eso sí soy testigo fiel de eso, teníamos que cambiar las portadas porque no pegaba igual el libro en el mercado mexicano, ¿no? Esto, curiosamente, habla, por un lado, de algo que me parece sano de la industria mexicana, y es que hay un gusto, una tradición particular. No sé qué tan consciente, pero existe. También hay y pensando que fuese consciente, y estos son hipótesis, igual me puede ser que me equivoque, pero las hago en voz alta con ustedes, las comparto. Otra cosa que a mí me hace pensar también es que hay una fortaleza también de los profesionales, ¿no? Gráficos. Y cuando digo fortaleza es un reconocimiento de ellos, a su trabajo. Claro, no podríamos decir lo mismo ahora del gobierno actual, ¿verdad? Sobre todo con estas convocatorias que lanzan. Pero digamos que sí existe, ¿no? Ese reconocimiento, sobre todo cuando vemos la protesta, ¿no? Que hay del medio cultural, del medio editorial, cuando no se le da reconocimiento a esos profesionales, ¿no? Del diseño o de la gráfica, ¿no? En la industria editorial mexicana. Estos, insisto, son hipótesis, se me ocurre, ¿no?
por el lado del público es muy difícil hablar porque ese público siempre es como difuso y opaco y siempre nos cuesta trabajo identificar de qué hablamos cuando hablamos de público. Pero sin lugar a dudas hay una tradición visual, ¿no? De identificación. A los mexicanos nos gustan las portadas vivas, a veces muy barrocas, pero vitales, ¿no? Buscamos, sí nos gusta el color, nos gusta, ¿no? Tenemos una tradición, yo no sé, insisto, hasta qué punto inconsciente, con el color, con lo figurativo, en fin, ¿no? Hay cosas que siempre he pensado que están en nuestro inconsciente colectivo, ¿no? Como idiosincrasia particular, ¿no? Nuestra forma de observar, no nos basta un color y una tipografía, volviendo a esto, ¿no? No nos basta esto. Siempre buscamos, ¿no? Algo más. Y vean las portadas, ¿no? Digamos, aquí no hubo necesidad de cambiar el diseño como tal, ¿no? Porque el diseño mismo era lo suficientemente dinámico y colorido, ¿no? Para que fácilmente se adoptara en México. Por supuesto que estos como collage de portadas pues son mexicanos, ¿no? Quienes realizan las portadas. Está Juan Pablo Rulfo, ¿no? Es uno de ellos. No recuerdo, sobre todo Juan Pablo Rulfo fue quien ilustró las primeras de esta colección, ¿no? Que también tiene pues este perfil como pintor, ¿no? Discípulo de Rojo, de Vicente Rojo. ¿Sí me escuchan? Porque sí. como que se pasmó un poquito la cámara. Bueno, pues son algunas de las muestras. Espero no haber sido demasiado dispersa, ¿no? Pero sí quería un poco hablar sobre las portadas desde esta experiencia también, ¿no? Sobre todo pensando que son estudiantes de historia del arte, de diseño, ¿no? Mirando el mundo editorial, ¿no? Entonces, bueno, pues curiosamente eso no puede, y creo que sigue sucediendo con estos corporativos, no pueden evadir la parte local, ¿no? Pese a que son transnacionales. ¿Qué es lo único que, digamos, diríamos, bueno, entonces no es tan malo, ¿no? El asunto corporativo finalmente se puede proyectar internacionalmente a ciertos autores, etcétera. Me gustaría ser optimista y decir que sí, pero la práctica no sucede así. Digamos que el grupo manda lo que le interesa, o sea, hay una prioridad en una jerarquía de autores, ¿no? Que se proyecta de manera diferente y lo local termina siempre siendo solo de circulación local. Es decir, lo que se produce desde la matriz o desde el lugar de decisiones sí se circula en las filiales, ¿no? Pero no hay esta ida y vuelta desde las filiales hacia la matriz, ¿no? A España no le interesa difundir a autores locales hispanoamericanos, ni a principios del XXI, ni en el siglo XIX, me temo, ¿no? Entonces, lo que vemos también dentro de estas lógicas corporativas es que sí hay una jerarquía cultural, ¿no? Hay intereses también particulares que impiden, ¿no? Que esta circulación de bienes culturales, como son los libros, ¿no?
en el mercado literario, que es el que sobre todo me interesa a mí, no tiene la misma dimensión ni la misma oportunidad de proyección. Eso creo que es importante también tenerlo presente. Últimamente hay un Penguin Random House lanzó una colección, y eso sería interesante, sobre todo para quienes se dedican a cuestiones también de edición institucional. Lanzó unos nuevos títulos en su colección de clásicos Penguin, y fue donde publicaron en formato bolsillo autores del siglo XIX en México, ¿no? Digamos, autores nacionales del siglo XIX, que llevan estudios, curiosamente, de especialistas del Instituto de Investigaciones Filológicas. Entonces, bueno, ahí sería interesante averiguar cuál fue digamos, el vínculo, el contrato, y sobre todo porque estas ediciones del siglo XIX en formato de bolsillo, pues nos habla de hacer recircular autores y obras, ¿no? Para públicos más bien de estudiantes, ¿no? Por supuesto que se espera que también alcancen un público general, pero que el objetivo sobre todo son estudiantes, ¿no? Cuando pensamos que son especialistas en académicos quienes están presentando estas ediciones. Así salió, por ejemplo, de este mismo autor de cultura, Ángel de Campo, por ejemplo, la edición por primera vez de la novela La Rumba de Ángel de Campo, ¿no? En Penguin Random House, Mondadori, ¿no? Con un estudio de Iliana Rodríguez. Pero no solo apareció eso, aparecieron varias novelas, obras, ¿no? En pleno siglo XX, digamos ya en siglo XXI, ¿no? Cómo se vuelven a reciclar ciertas prácticas, si pensamos que eso fue lo que hizo Porrúa con sus sepan cuántos, que puso a circular justo obras del dominio público, cuya inversión fue, sobre todo, pagarle a especialistas, ¿no? Y lo que vendía en realidad era esos estudios, ¿no? De esos especialistas. Habría que ver hasta qué punto o cuánto le pagaron a estos especialistas del Instituto de Filológicas, por ejemplo, en este lanzamiento de obras, ¿no? Si es que les pagaron o no les pagaron, ¿no? Habría que ver en esta como proyección, ¿no? ¿Qué le vendió Penguin a Filológicas? No lo sé. ¿Qué interés vio estos estudiosos de Filológicas en Penguin? Tampoco lo sé, pero bueno, sería interesante empezar a indagar por ahí qué pasó y si va a continuar, ¿no? Obviamente esta idea y sobre todo en el formato electrónico, ¿no? No solo en el libro impreso, ¿no? Porque ahora tenemos que pensar actualmente también en ese, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Que otra vez nuevamente vemos cómo hay un reordenamiento, ¿no? De esta industria editorial a nivel transnacional, pero también a nivel nacional, lo que ha implicado en el comercio del libro, ¿no? También esta pandemia, y qué ha pasado con la edición digital, ¿no? Después de esto. Bueno. Creo que ya me pasé del tiempo, pero bueno, esto era lo que quería traerles hoy. Muchísimas gracias, Freya, por la exposición que nos hiciste. Y bueno, al menos yo sí tengo varias preguntas, pero quisiera primero dar la palabra
Bienvenida, Clara, que tenía un pequeño problema de conexión, pero bueno, quiero dar la palabra, si me permiten, a las alumnas que estuvieron, que empiecen, quien guste hacer una